es la verdad. Y vamos a dejar que sean las Sagradas Escrituras quien nos diga a ciencia cierta qué es la verdad y para qué fue diseñada la verdad. Así que vamos a ver dos cosas. Uno, qué dice la Biblia con respecto a la verdad. Y dos, con qué propósito fue diseñada la verdad. Y ese va a ser prácticamente el tema de esta noche. Vamos a orar. Querido y amante Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das esta noche de poder estar ante tu presencia en este lugar. Úngenos con el poder de tu Santo Espíritu y ayúdanos a entender y comprender tu palabra. Solo podemos lograrlo a través de tu Espíritu Santo, porque tu palabra es espiritual y solo a través del Espíritu Santo es como podemos comprenderla. Así que por favor asístenos y ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hay una leyenda sobre la verdad y la mentira. Es muy corta la leyenda, pero viene al caso esta leyenda. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se encontraron. Buen día, dijo la mentira. Buen día, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó por la ventana para ver si la mentira decía la verdad. Tenía que verificar, ¿no? La verdad siempre verifica si es verdad o no es verdad. Así que la verdad se asomó para ver si era cierto. Y lo era. Era un hermoso día, un día soleado. Y la verdad dijo, hermoso día, dijo entonces la verdad. Y aún más hermoso y más delicioso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira tenía la razón y asintió que el lago se veía muy hermoso. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más. Nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba tibia, estaba sabrosa como para poder nadar ese día. Y confió en la mentira. Ambas se metieron, se quitaron la ropa y nadaron tranquilamente. Después de un rato, la mentira salió del agua y se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, prefirió salir desnuda y caminar así por las calles. Y la gente no decía nada al ver a la mentira vestida con las ropas de la verdad, pero se horrorizaba al ver la verdad al desnudo. Y de ahí donde viene el dicho, ¿no? La verdad al desnudo. Es así como hoy en día la gente prefiere lo que es el error, la mentira disfrazada de verdad y no la verdad tal cual es, tal como es. Así es que hoy en día se consideran que hay alrededor de más de 2.500 denominaciones. Cuando hablo de denominaciones, estoy hablando de iglesias que creen diferentes. Cada una de ellas cree algo diferente. Y si nosotros vamos a cada una de ellas, incluso aquí en Estados Unidos, como hay libertad, también existe una iglesia que se llama la iglesia satánica. Y pues hay pleitesía cuando un estado quiere colocar un monumento, como por ejemplo los 10 mandamientos, son los primeros que salen al encuentro y a cuestionar la razón por la cual están poniendo. Si dan permiso para colocar un monumento cristiano,
entonces deben de dar permiso para colocar también un monumento diabólico. Y eso se arma un gran lío, ¿no? Pero también existe esa iglesia y mucha gente va a esa iglesia. Van y adoran y saben perfectamente bien que están adorando no a Dios, sino que están adorando prácticamente al diablo. Y si nosotros nos tomáramos la tarea de ir una por una y preguntarles si tienen la verdad, la respuesta que vamos a recibir es que sí, tienen la verdad. Pero ¿cómo es posible que puedan tener la verdad las más de 2.500 religiones que existen en el mundo o denominaciones, cuando cada una de ellas interpreta las escrituras completamente distinta y diferente? Pero si también nos preguntan a nosotros si tenemos la verdad, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Que nosotros tenemos la verdad. Que también tenemos la verdad. Así es que nos encontramos prácticamente, el mundo se encuentra en una encrucijada. Especialmente aquellos que no han leído las escrituras, aquellos que no han comprendido prácticamente las doctrinas y las creencias que la Biblia prácticamente nos presenta. Y cuando a mí me dicen que esta iglesia tiene la verdad, esta también tiene la verdad, esta tiene la verdad y esta tiene la verdad, entonces muchas personas en la confusión llegan a pensar que todos los caminos nos llevan a Roma. Como se decía en la antigüedad, los caminos en Roma estaban diseñados para que todos llegaran a Roma. Todos esos caminos llegaban a Roma. No había cómo perderse. Así es que el mundo ahora, en la confusión y erróneamente, dice, bueno, todos dicen que tienen la verdad, así que cualquier cosa me va a llevar a la verdad y cualquier camino que existe me va a llevar a la salvación. Pero hoy quiero declararles que esto no es verdad. Esto no es cierto. De hecho, cuando vamos al libro de Juan, voy a pedirle que me acompañen al Evangelio de Juan, en el capítulo 18, versículo 33 al versículo 38, vamos a encontrar ahí un diálogo muy importante, muy importante. Y es el diálogo que Jesús tiene con Pilato. Juan capítulo 18, versículo 33 al versículo 38. Veamos ese diálogo, porque ese diálogo va a representar algo para estos tiempos modernos también. El versículo 33 comienza diciendo, entonces Pilato, recuerden que aquí está Jesús, ya lo han llevado, ya ha pasado esa noche, mala noche en la que pasó Jesús, muchos escupiéndole, otros golpeándole, otros insultándolo, y pues ahora se presenta ante Pilato. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Primera pregunta. Pilato hace varias preguntas a Jesús y Jesús responde a las preguntas que Pilato le hace. Y llamó Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Versículo 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino fuera de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y yo para eso he nacido. Fue Jesús quien está dando la respuesta. Y para eso he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y entonces
entonces surge una nueva pregunta en Pilato. Y Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo ningún delito en este hombre. ¿Pero cuál fue la pregunta que hizo Pilato? ¿Por qué creen ustedes que Jesús no respondió a esa pregunta? Porque salió, Se fue. se fue. Es como cuando alguien hace una pregunta y no espera la respuesta, sino que inmediatamente hace la pregunta, da la media vuelta y se va. No esperó la respuesta. Había un diálogo, porque cada pregunta que Pilato le hacía a Jesús, Jesús estaba dispuesto a responder esas preguntas. Pero en este caso, el versículo 38 es claro. Al decir, Jesús le dice: yo soy la verdad, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato pregunta: ¿pero qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo ningún mal en este hombre. Así que Pilato es el típico hombre confundido, porque no sabe dónde está la verdad. La tiene enfrente y no cree. Luego va donde los sacerdotes, y aquellos mentirosos vestidos de verdad ahora vienen y le dicen: eres culpable. Como quien dice: lo que pasa es que tú no lo conoces bien, nosotros lo conocemos bien a él. Y entonces, al final, ustedes ven que Pilato decide más creer a la multitud que creerle a la verdad que tiene enfrente. Y eso es lo mismo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Hay mucha apariencia de verdad. Mira, el oro debe ser probado para ver si realmente es oro. El fuego. Si no se prueba, cualquiera puede ser engañado. No todo lo que brilla es oro. De hecho, ese dicho que acaba de decir el hermano Mario, eso vino de aquel tiempo en el cual se buscaba mucho oro en los ríos, cuando la fiebre del oro. Ustedes recordarán, hace muchos años atrás, aquí en este país, hubo la fiebre del oro, donde muchas personas se iban a aquellos lugares donde se creía que se encontraba oro. Y habían personas que encontraban mucho oro. Y cuando lo llevaban a la venta, entonces descubrían que no era oro. Y se le conoció como el oro para los tontos, porque no era oro. Parecía oro. Y ahí donde surge el dicho: no todo lo que brilla es oro. Y asimismo debe de pasar también en las creencias y en las doctrinas, de acuerdo a la palabra del Señor, deben de ser probadas. La Biblia va a mencionar una serie de verdades, pero hay 5 verdades fundamentales que sostienen todo lo que es la verdad de Dios. Y la Biblia va a decir claramente: esto es verdad, esto otro también es verdad. Y lo va a mencionar muy claramente. La primera de ellas la encontramos en Deuteronomios capítulo 32, versículo 4. Hay muchos versículos, yo solamente he elegido uno por cuestión de tiempo. Pero este versículo nos va a enseñar lo siguiente. Deuteronomios capítulo 32, versículo 4, dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y es recto. Así que la primera verdad que podemos ver
en esta noche es Dios. Dios mismo se declara aquí como Dios de verdad. En eso no hay problema, ¿no? Porque podemos decir que las 2500 denominaciones que hay creen en Dios. Por lo menos eso se piensa, ¿no? Creen en Dios. Y podemos decir que en eso, pues, no es tan mal. Pero hay una segunda verdad. La segunda verdad se encuentra en Juan capítulo 14, versículo número 6. Y esta verdad nosotros la conocemos muy bien. Porque Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, en otras palabras, nadie puede venir a la verdad de Dios, porque nadie puede ir a la verdad de Dios o a la verdad del Padre, si no es a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Así que muy claramente la Biblia nos presenta una segunda y maravillosa verdad. Y esa verdad es Jesucristo, el Hijo de Dios. La tercera verdad también encontramos en Juan. Usted sabe que Juan es el especialista de la verdad. Lea Juan, tanto el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan y la segunda carta de Juan van a hablar mucho sobre lo que es la verdad. Es más, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios semejantes y son conocidos como los evangelios sinópticos. Son muy parecidos. Pero el libro de Juan es un evangelio completamente diferente. Porque el libro de Juan es un libro apologético. Cuando hablamos de un libro apologético, un libro que fue diseñado y fue escrito para defender la verdad de Jesucristo. Ustedes ven que él no va a hablar de lo que habla Mateo, Marco y Lucas, que una virgen concibió y dio a luz a Jesucristo, el Hijo de Dios. No va a entrar en ese relato, sino que inmediatamente Juan va a comenzar a defender a Jesucristo porque es un libro antinóstico. Antinóstico porque fue prácticamente escrito para defender la verdad. Así que ese libro, Juan es especialista en la verdad. Por eso vamos a encontrar muchas citas que hablan de la verdad en Juan. Por ejemplo, la tercera verdad que encontramos en Juan capítulo número 15, versículo 26, dice claramente, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Nota que Juan está prácticamente señalando el Espíritu de verdad. Porque en esta tierra también hay un espíritu de error, que se viste de verdad, para aparentar verdad. De hecho, ese espíritu de error tiene el poder y la capacidad de vestirse como ángel de luz para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos de Dios. Es más, ese espíritu de mentira también tiene el poder de hacer descender fuego del cielo para hacer creer que Dios, quien está enviando fuego del cielo, porque en la antigüedad se creía que era Dios el que enviaba fuego. Entonces, son cosas que el diablo, Dios le ha dado el poder y le ha dado la facultad de imitar muchas cosas que provienen de Dios. La única cosa que el diablo no podrá y no puede imitar, si se le diera autorización de imitarlo, lo imita. Y me refiero a la segunda venida de Cristo. Si se le diera permiso, yo le aseguro que el diablo viene con sus decenas de millares de ángeles malignos acompañados, viniendo en las nubes de los cielos. Pero es algo que el diablo no puede hacer.
Pero de ahí cualquier clase de imitación. Bueno, hasta el engaño que los muertos hablan y se comunican con los vivos. Y cuando escuchamos o alguien escucha la voz de un ser que murió en el pasado y tiene un mensaje de él, escucha exactamente la voz, porque el diablo también tiene el poder de imitarlo. Bueno, ahora eso no es difícil. Ahora te escuchan hablar y ahora a través de la inteligencia artificial crean videos completos con tu voz y haciendo creer al mundo que eres tú. Así que si la inteligencia artificial tiene la capacidad de imitar tu voz, y no solo tu voz, también tu apariencia, el físico. Ahora imagínate el diablo, si no tiene la capacidad de hacerlo. Así que el diablo es prácticamente un espíritu de mentira sobre la faz de la tierra. Y por eso es que Juan, escribiendo lo que es este evangelio, va a hablar sobre el espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, son las palabras de Jesús. Así que ya tenemos tres fundamentos principales de la verdad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Aunque no existe la palabra Trinidad en la Biblia, son un Dios trino. Así que cuando alguien dice poseer la verdad y dice solamente creer en Jehová Dios, pero no cree en el Hijo, ni cree en el Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Hijo es verdad y el Espíritu Santo es verdad. Entonces, ¿hay verdad ahí? No hay verdad ahí. Y si hay alguien que dice creer solo en el Padre y dice creer también en el Hijo, pero no en el Espíritu Santo, ¿hay verdad ahí? No. De hecho, en la iglesia de Escandia, de donde es miembro mi esposa en El Salvador, cuando yo era pastor, porque fui pastor en esa iglesia, tuvimos que defraternizar alrededor de 12 miembros de la iglesia. ¿12? Sí. Por eso mismo. Porque dejaron creer en el Espíritu Santo y predicaban que el Espíritu Santo no existía. Y que solamente era el Padre y el Hijo únicamente. Y por más que tratamos de pastorearlos, ellos decidieron apartarse de la iglesia, hicieron un grupo, se reunían los sábados y su predicación principal era no Espíritu Santo. Negar rotundamente al Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién dejó Jesús cuando se fue? ¿A quién delegó entonces? Ahora Jesús es omnipresente a través del Espíritu Santo. Porque Él sigue siendo en el cielo humano como lo fue el día que murió. Pero la Biblia es clara en decirlo. No puede poseer verdad a alguien que dice creer solo en el Padre, en el Hijo, pero rechaza el Espíritu Santo. Hay una cuarta verdad, y la cuarta verdad también la va a mencionar Juan. Y este es en Juan capítulo 17, versículo 17. Muy claramente la Biblia dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es ¿qué cosa? Es verdad. Así es que la única verdad de Dios, la única verdad que nosotros encontramos, verdad absoluta, es la palabra de Dios. Es la Biblia. Y sin ser así, han habido muchas denominaciones que han sacado sus propias versiones y han cambiado muchas cosas con el único sentido o con el único propósito de que la gente vea que la doctrina de ellos es verdadera. Pero cuando los confrontamos con la verdad y con las palabras originales, el griego, el arameo y el hebreo, entonces esas Biblias tienen problemas, serios problemas. Y no voy a mencionar denominaciones en relación a este tipo de Biblias. Así que tenemos, si hacemos un análisis de las 2500 denominaciones en el mundo, podemos decir que
que la mayoría cumple con estos 4 verdades. Muchos creen en el Padre, creen en el Hijo, creen en el Espíritu Santo y creen en la Biblia. Pero la quinta verdad es lo que va a separar. Lo que va a separar la verdad con el error. Y hay varias citas. He tomado algunas de ellas. Salmo número 119, versículo 86. Tengan ahí el Salmo abierto, ese Salmo 119, porque hay alrededor de 4 versículos donde David va a enfatizar muy claramente. De hecho, ese es un canto especial a esa verdad. El Salmo 119 es un canto maravilloso a esa verdad, a esa quinta verdad que vamos a mencionar. Dice el versículo 86 del Salmo 119: todos tus mandamientos son verdad. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los mandamientos son verdad? Todos. Todos. ¿Y cuántos son todos? 10. 10 son todos tus mandamientos, dice David, son verdad. ¿La verdad puede ser modificada? No. No puede ser modificada porque en sí misma es perfecta. ¿Qué es lo que se modifica? La mentira. La mentira, cuando alguien miente, no solamente es capaz de decir una mentira, sino para que no lo descubran, es capaz de agregar otra mentira y una cadena de mentiras. Y va modificando la mentira de diferentes maneras. La mentira es lo único que se puede modificar, pero aunque se modifique, va a seguir siendo mentira. Mientras que la verdad no necesita ser modificada, porque es absoluta. Versículo número 142. Note, es el mismo salmo. Dice la Biblia: tu justicia es justicia eterna y tu ley es ¿qué cosa? La verdad. Es la verdad muy claramente. Por segunda vez es mencionado lo que es la ley como verdadera. En el versículo número 151, vea el versículo 151 de ese salmo también. Como dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son ¿qué cosa? Verdad. Vuelve de nuevo en el énfasis de verdad. Y en el versículo 152 va a hablar sobre lo que es la eternidad de esa verdad. Mire lo que dice: hace ya mucho que he entendido, desde su niñez, ¿no? Desde que tiene conciencia, en otras palabras. Hace ya mucho tiempo que he entendido que tus testimonios, que para siempre los has establecido. Cuando habla de los testimonios se está refiriendo también, recuerden que en la Biblia se habla de las tablas de los testimonios, refiriéndose a los 10 mandamientos. Así es que fueron establecidos ¿para cuánto tiempo dice la Biblia? Fueron establecidos para siempre. Alguien me dijo: pero pastor, usted todavía está en el Antiguo Testamento. Ya nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo. ¿Existe algo similar en el Nuevo? Claro que sí. Si vamos a Romanos capítulo 7, versículo 14, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a referirse a esa hermosa ley, a esos 10 mandamientos de la siguiente manera: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Note cómo se expresa el apóstol Pablo en los mandamientos de Dios. Menciona claramente: de manera que la ley a la verdad es verdad, es santa. ¿Por qué? Porque Dios es santo.
si Dios es santo, su ley es santa. Y su mandamiento es, ¿qué cosa? Santo, justo y bueno, similar a lo que es Dios. Gloria a Dios. ¿De quién se dice que es santo, justo y bueno? De Dios. Pero ahora esos atributos están también en la ley de Dios. Porque fueron dadas por Dios. De hecho, si vamos a la primera carta de Juan, lo que yo les decía que Juan es el especialista de la verdad. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3 y verso 4. Noten exactamente lo que dice. Primera de Juan, voy a esperar que lo encuentren porque es un texto muy revelador y muy importante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y verso número 4. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que le conocemos? Oh, si guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿por qué le conocemos? ¿Por qué conocemos a Dios? Porque guardamos sus mandamientos. El versículo 4 es más revelador todavía. El que dice, yo le conozco, aquí viene, ¿no? Yo le conozco y no guarda mis mandamientos, el tal, ¿es qué cosa? Es mentiroso. ¿Y qué más dice? Y la verdad no está en él. Muy claro. O sea, más claro, la Biblia no puede hablar en relación a lo que es verdad y a lo que es falsedad. De hecho, Mateo capítulo 7, 21, ¿alguien puede buscarlo y leerlo, por favor? Mateo 7, 21, 22 y 23, sí, si más recuerdo, si no más recuerdo. 21, 22, 23. Sí, mire lo que dice. No todo el que me dice, Señor, Sí, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Sí, siga leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? ¿Están notando ustedes qué claro ese pasaje? Santo Señor. No todo aquel que me diga Señor, 2500 denominaciones, no todas ellas me llevan a Dios. No todas ellas me llevan al reino de los cielos. Y muy claramente Jesús dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque muchos en aquel día me dirán, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre dijimos profecías, y en tu nombre también echamos fuera demonios, en tu nombre, en el nombre de Jesús, sana. Y se sanó. Se sanó, porque hicieron milagros. ¿Te han visto que casi por lo general esas iglesias son iglesias de milagros? Y a la gente le encanta el éxtasis. El éxtasis. Le encanta. Pastor Daniel Escarone fue mi profesor. No sé si te dio clases a ti también, Pastor Cañas. Él es, creo que, director de un ministerio hispano aquí en Estados Unidos, no sé en qué parte. Él escribió un libro que se llama Credos Contemporáneos, está en el internet. Ahí pueden buscar, es un libro muy, muy bueno. Se llama Credos Contemporáneos, puede colocarle en PDF y ahí va a encontrar el libro. Cuenta la historia de una dama en Sudamérica, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que tenía un problema de parálisis y supo que en el estadio había venido un pastor, no adventista por supuesto, que hacía milagros, Así es que ella, sin decirle nada a nadie, fue por su milagro. Y en efecto, en ese libro, él dice que aquella hermana se sanó, pudo caminar. Muy contenta y feliz llamó a su pastor adventista y le dijo, pastor, fui al estadio la noche anterior y recibí la sanidad. ¿En serio, hermanas? Sí,
fui sana. Y entonces el pastor dijo, hermana, ¿puedo visitarle? Sí, pastor, puede venir a la casa. Cuando llegó a la casa, en efecto, la hermana la vio de pie. Y le dijo, hermana, mire, quiero proponerle algo. Quiero orar por usted. Si realmente la sanidad ha venido de Dios, que Dios la mantenga sana. Pero si la sanidad no ha venido de Dios, que le devuelva la enfermedad. Eso está en el libro, en Credo Contemporáneo. Usted puede leer esa historia. Y entonces fue algo difícil para tomar la decisión para la hermana. Pero como ella estaba segura de su sanidad, entonces dijo, sí, pastor, me parece bien. Está bien, vamos a orar. Se arrodillaron ambos, comenzó a orar y el pastor oró tal como se lo propuso a la hermana. El pastor, cuando dijo amén, se puso en pie rápido, pero notó que la hermana ya no pudo ponerse en pie. Ya no pudo ponerse en pie. No todos los milagros provienen de Dios. No todas las sanidades vienen de Dios. Porque también en esta tierra opera un espíritu de mentira. A la ley y al testimonio, dice Isaías. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les han amanecido. Bien, vamos al final, a la conclusión. El tiempo se ha ido rápido. ¿Con qué propósito Dios dio? Bueno, lo que quería decirle, y se me escapó, era de Mateo capítulo 7, 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque el Señor les dice, apartados de mí, hacedores, obradores. O sea, tienen obras, hacen milagros, tienen hechos, o sea, muestran que tienen obras. Entonces el Señor dice, apartados de mí, obradores de maldad. La palabra maldad ha sido traducido como maldad, pero creo que no debería haber sido traducido como maldad, porque la palabra que se utiliza allí es anomías. Te pueden buscar en el griego, y esa palabra que dice apartado de mí, hacedores de maldad, es la palabra anomías. Es una palabra griega compuesta por dos palabras, a, que significa sin. Así como cuando dice ateos, ¿no? Teos es Dios, pero cuando le agregas el a, es sin Dios. ¿Ya? ¿Me comprendes, verdad? Sin Dios, cuando le agregas el a la palabra griega, es ateos, sin Dios. Pero cuando Tomás coloca su mano en el costado y mete sus dedos en las palmas de sus manos, él cayó de rodillas y dijo, Teos mu, Kyrios mu, Teos mu. Dijo, Dios mío, Señor mío. Fueron unas palabras de Tomás. Pero en el caso de la palabra anomías, a significa sin, y nomos, nomía viene del sustantivo nomos. Y la palabra nomos en el Nuevo Testamento es ley. ¿Ya? Es ley. Así que, ¿cómo debería haber dicho? ¿Por qué los echó fuera? Ha apartado de mí hacedores sin ley. Porque es la palabra anomías. Y ha sido traducido como maldad, claro, ¿no? El que no guarda los mandamientos está en maldad y está en pecado. Porque claramente la definición de pecado es ¿qué cosa? La transgresión a la ley de Dios. Es correcto traducirlo como maldad. Pero para que podamos tener más claro, la razón por la cual el Señor los echa fuera es porque están apartados de la ley de Dios. Hicieron obras, hicieron milagros, pero en desobediencia a Dios. En eso indica que los milagros no vinieron de Dios, sino que vinieron de quien ellos sirven. ¿Con qué propósito Dios hizo la verdad? Y nos provee la verdad. 3 propósitos, rápidamente. Juan capítulo 8, versículo 32. Un texto muy conocido. Va muy rápido. Dice Juan 8:32. Y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Así que el primer propósito del conocimiento de la verdad es hacernos libres. ¿Libres de qué cosa? Libres del pecado, libres de la muerte y la condenación eterna, porque aunque muramos acá y si morimos en Cristo, no hemos muerto para siempre, sino que la Biblia le llama a esa muerte dormir, descansar, para luego ser despertado en gloria. Entonces, somos librados, no porque guardemos la ley de Dios, sino porque el centro de esta verdad es Jesucristo mismo, quien tiene el poder de hacernos libres. La ley no tiene, aunque se le llama la ley de la libertad, porque cuando yo cumplo las leyes de este país, no tengo por qué andarme escondiendo. A no ser que me pasó un semáforo en rojo y atropellé a una persona y me fui a huir. Entonces ando huyendo de la ley. No estoy libre. No ando libre. Ando como prófugo de la ley. Entonces la ley de Dios me da libertad. Libertad de andar como un cristiano verdadero. Pero quien es el gran libertador de mi vida es Cristo Jesús. Amén. Segundo propósito. Juan 17:17, aunque tiene una verdad, también tiene el propósito. La Biblia dice, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Así es que la verdad tiene la facultad y el poder de hacerme santo. Aquí sí pega aquellos dichos que les contamos, que les decimos a nuestros hijos cuando andan con malas amistades, ¿no? ¿Cuáles son los dichos que les decimos? ¿Se recuerdan? Dígame uno. El que anda entre la miel, Que anda con lobos se aprende a billar. algo se le pega. El que anda entre lobos, Dime Ah, con voy quién a- andas y a- te diré quién eres. dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, esto se aplica a la verdad. Porque yo, entre más me sumerjo en la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene poder para hacerme santo, para santificarme. Entre yo más me comunico con el Padre, con el Espíritu, me dejo guiar a través del poder del Espíritu Santo y acepto a Jesucristo como mi Salvador personal y vivo comunicándome con Él, tiene la facultad y el poder de hacerme santo. ¿Ven ustedes? La santidad de ello. El Padre es santo, Jesucristo es santo, el Espíritu pues es santo, su palabra es santa y su ley ya lo escuchamos que es santa. Así que tiene la facultad de santificarnos. Y finalmente, 2 de Tesalonicenses capítulo 10, versículo 11 y versículo 12. Yo quiero que busquen esa cita, con esa vamos a terminar. Luego le vamos a pedir al hermano Mario que pase y entone ese canto maravilloso que tiene preparado para nosotros. Pero quiero que busquen esa cita, porque también es una cita importante. Si es posible, subrayela. Estúdiela despacio después, que es muy importante. Mire, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué se pierden? Porque no recibieron la verdad. Porque no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Entonces el tercer propósito de la verdad es ¿para qué? Para salvación. Es para salvar a aquellos que la han aceptado y la profesan. Por eso aquí Pablo dice con todo engaño de iniquidad. Está colocando el engaño por un lado y está colocando la verdad también por otro lado. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y como rechazaron la verdad y decidieron creer a la mentira, el versículo 11 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Oh, ahí es una iglesia de milagros. Ahí se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Ahí también, miren, ahora ya aprendieron hasta bailar. Ahí se refleja el poder del Espíritu Santo y el éxtasis de las personas. Entonces los hace pensar y creer que ahí está la verdad. Pues el hombre algo tiene que creer, ¿no? Si no cree a la verdad, ¿a qué va a creer? Va a creer en la mentira.
pero rechazan la verdad y no son salvos. Aceptan la mentira y la Biblia dice que es para perdición. Así que no todas las religiones, no todas las creencias me llevan a la salvación. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muy claro lo que la Biblia nos enseña. Que Dios nos ayude. Vamos a escuchar a nuestro hermano Mario con ese canto que él tiene preparado y luego vamos a orar.